llegamos ahora a La Mesana, la sección en la que vamos a hablar de un sector que nos va a venir muy bien después para brindar por todas esas madres. Vamos a hablar del sector del vino, un sector que poquito a poco se va recuperando, y así lo dicen los datos, y es que según las últimas estadísticas o los últimos datos que hemos obtenido, pues el consumo de vino en España creció un 2% en febrero y es el cuarto mes consecutivo de recuperación, cuestión que yo creo que es muy importante. De todo ello queremos hablar con Fernando Ezquerro, presidente de la Interprofesional del Vino de España. Fernando, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días, Pablo, Soledad, buenos días. Bueno, Fernando, buenas noticias, vienen con cuentagotas, un poquito más despacio ese crecimiento del que nos gustaría, pero lo importante es la tendencia, que vuelve a ir poquito a poco recuperándose. Es importante porque estamos en un mercado mundial que se contrae, entonces las exportaciones no han caído, es verdad que tampoco han crecido, y es verdad que está creciendo el consumo dentro de España, ¿no? Lo cual es relevante, porque somos el país productor con un consumo per cápita más pequeño, y creo que se está haciendo una labor de promoción de lo nuestro, del vino, de lo importante que es para las zonas rurales, de lo importante que es el unir vino y cultura, ese consumo moderado de vino, disfrutando de una buena comida, de una buena tapa. Creo que el trabajo que se está haciendo desde la Interprofesional es importante, y es curioso que en un mercado mundial que se está contrayendo, el vino en España esté creciendo el consumo. Otras veces que hemos hablado, Fernando, uno de las problemáticas que nos encontrábamos era el consumo entre los jóvenes. Por supuesto, siempre que hablamos de consumo responsable, que eso tiene que quedar muy claro cuando tratamos temas como es el del vino. ¿Cómo están comportándose los jóvenes? ¿Van poquito a poco entrando en el consumo del vino? Es otra buena noticia, está creciendo el consumo por primera vez entre los nichos de población más jóvenes. Eso significa que estamos, yo creo que por fin conectando con ese nicho de consumo, es decir, explicándoles todo lo que hay detrás de una copa de vino, que es mucho más que el líquido, que es un montón de gente que está viviendo en pueblos gracias a que en esos pueblos sigue habiendo viñedo y sigue habiendo bodegas que transforman la uva, y creo que con respecto a nuestros competidores tenemos esa beta más romántica de ir a los pueblos, de tener una cultura, porque nuestros mayores siempre han tomado una copa de vino con las comidas, y creo que tenemos que conseguir que los jóvenes lo sigan haciendo. Fernando, muy buenos días. No sé si habéis diferenciado cómo se comporta en estos últimos datos el consumo en las casas, en nuestros hogares o en hostelería, ¿no? Porque es verdad que aumentó el consumo cuando la pandemia, no nos quedaba más remedio en los hogares, pero ¿cómo se comporta ahora? ¿Hemos incorporado esa copa de vino en nuestras comidas? Yo creo que está subiendo más en hostelería que no tengo los datos ahora mismo presentes, pero me suena que a partir de la pandemia, y nos gustaría recuperar esos datos de consumo que teníamos antes de la pandemia, globales, es verdad que el consumo estuvo en los hogares y se consumió menos en la hostelería, evidentemente porque durante mucho tiempo estuvo cerrado, semicerrada, pero es verdad que ahora mismo el consumo está yendo mucho mejor en hostelería. Creo que tiene que ver también con la crisis. La gente no puede tomarse la copa de vino, al final es un bien aspiracional, no es un bien de primera necesidad, y la gente está tomando vino pues cuando sale hace ese esfuerzo de tomarse esa copa de vino, de hacer un gasto extra, pero es verdad que en casa el consumo se está retrayendo. A partir de todo eso, es curioso que, repito, en un mundo donde todos los datos de consumo de vino y de exportaciones o de importaciones son malos, en España estar consiguiendo que el consumo crezca, aunque sea de forma tan pequeña, creo que es un éxito y tendremos que seguir trabajando en ello. Desde luego que sí. Un país genera valor en su producto cuando realmente se consume dentro, antes de pasar a la exportación. Eso es cierto. Yo creo que el mercado nacional, desde luego, hay que potenciarlo y hay que protegerlo, porque yo creo que es muy importante. Fernando, el sector del vino siempre, o por lo menos así lo he visto yo, es un sector muy tradicional en lo que a consumo se refiere. Había una serie de tabúes, la copa, el corcho, la botella, que si temperatura, que si... Bueno, una serie de cuestiones, desde luego, muy importantes a la hora de consumir el
el vino, pero que tal vez haya durante muchos años alejado a gente también de ese consumo, ¿no? Tenemos que empezar a retirar esos tabúes, a retirar esas líneas rojas y acostumbrarnos a que el vino también puede estar presentado en otros envases, las latas, por ejemplo, o el Big Bag, ese que tanto bueno, se ha hablado de ello, a mezclas con refrescos, por ejemplo, que también es muy común, sobre todo entre los jóvenes. Evidentemente la gente va a consumir lo que le apetezca, nosotros no podemos ponerles los parangones de lo que tenga que consumir, del tipo de botella que tenga que abrir. Hay que, evidentemente, como sector, conocer al consumidor final, evidentemente, y adaptarnos a sus necesidades, a sus formas de consumir, a sus momentos de consumo, que también han cambiado, y adaptarnos a todo eso. Si no nos adaptamos, evidentemente tendremos un problema. El consumidor cambia, las nuevas generaciones, evidentemente, tomarán o no tomarán lo mismo que sus viejas generaciones, pero sobre todo los momentos de consumo también te cambian el formato, el tipo de vino y todo. Y desde luego mal hará la parte del sector que no se adapte a esa circunstancia. Siempre decimos aquí en Onda Agraria que en los últimos años hay una gran diferencia en el sector agroalimentario, y es que antes el consumidor era casi un elemento pasivo dentro de la cadena y ahora es un elemento activo que dice qué quiere, cómo quiere, y encima nos dice cómo quiere que lo produzcamos, con lo cual desde luego hay que escuchar a todos esos consumidores. Fernando, nos quedamos sin tiempo, nos quedamos con esa copita de vino para brindar por esas madres, que hoy es su día, y desde luego os damos la enhorabuena a la Interprofesional por el trabajo que estáis realizando, y me quedo con una frase que has dicho, que para crecer fuera hay que crecer dentro, y se está trabajando bien el mercado nacional y también el mercado internacional. Yo creo que eso es muy importante. Un abrazo y hasta otro día, Fernando. Terminar diciendo eso, que hoy es el momento especial para abrir una botella de vino que tengas guardada para brindar con tu madre. Es la persona más importante, sin duda, de nuestra vida. Muchas gracias. Desde luego que sí, un abrazo.